Buenas noches, compañero. Buenas noches, docente. Con permiso del mismo, voy a iniciar mi exposición, la cual va a tratar sobre la inmatriculación de predios, sus formas y su tratamiento normativo en el Perú. Ahora bien, para poder hablar de inmatriculación, tenemos que considerar de que evidentemente la inmatriculación se da por medio de la primera de dominio, ¿no? Que es la primera inscripción de la que da lugar a un miembro, de forma que quede registrado en su NAS. Debo iniciar señalando de que, como bien sabemos, la resolución 248-2008 de SUNAS estableció ciertas figuras legales que nuevamente fueron modificadas por el 097-2013 de SUNAS, ¿no? Si vamos a hablar de inmatriculación, tenemos que tener en cuenta que esto, a pesar de que es un concepto cerrado, también incluye a otros más, ¿no? Dentro de estos conceptos relacionados, tenemos que tener, por ejemplo, la inscripción en mérito a decisiones arbitrales. Como bien sabemos, las decisiones arbitrales se consideran como sentencias consentidas y tienen la situación de cosa juzgada. Entonces, cuando hablamos de un laudo arbitral, estamos hablando prácticamente de una sentencia, ¿no?, en la cual ambas partes han puesto de acuerdo para llegar a una resolución de conflicto, como son también la conciliación. Otro concepto también importante, por ejemplo, es la habilitación urbana aprobada por silencio administrativo positivo. Como bien sabemos, la habilitación urbana viene a ser aquella transformación de un predio rústico a urbano mediante la implementación de servicios como son el agua, la electricidad, el desagüe, pistas y veredas, de forma de que este sea habitable, ¿no? También, por ejemplo, la subdivisión e independización. Como bien sabemos, la subdivisión viene a ser el proceso legal por el cual se divide un bien en varias partes. Y la independización, el proceso por el cual estas partes se vuelven unidades inmobiliarias autónomas, como bien señala la SUNAS. Otro tema, por ejemplo, es la inmatriculación de comunidades nativas. Como bien sabemos, las comunidades nativas y las comunidades campesinas tienen protección constitucional y cuyos predios son intangibles. Es por eso que estos predios no se pueden matricular de forma individual, sino colectiva. La inmatriculación en mérito a resoluciones judiciales de partición. Como bien sabemos, la partición es el proceso por el cual un bien que es copropiedad de varios se busca independizar, ¿no? Ahora bien, si vamos a hablar de inmatriculación, tenemos que tener dos presupuestos bien establecidos, ¿no?, como son, por ejemplo, los requisitos para la inscripción y el procedimiento en sí. Los requisitos, evidentemente, varían de acuerdo a las circunstancias y el procedimiento de igual forma. Ahora, el material y la forma, el método usado para esta exposición, asimismo como la lectura en base a la cual se está haciendo este procedimiento, es justamente el análisis cualitativo por medio de la lectura, ¿no?, de lo que es jurisprudencia y doctrina, asimismo como el análisis de la norma específica, así como la general. Bueno, para empezar con la parte conceptual ya de lo que es inmatriculación, tenemos que tener en cuenta que la inscripción en el registro de predios en el Perú es facultativa, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Es que se inicia por parte de un interés privado, por tanto, no es obligatoria o no es de oficio, salvo circunstancias, ¿no?, como son, ya bien señalé, las resoluciones especiales de partición, entre otras. También debemos señalar que el registro de predios es declarativo. ¿Qué significa esto? De que, al ser declarativo, solamente sirve para generar oposición a terceros, es decir, para que todas las demás personas sepan de que esa propiedad, que ese predio, esa propiedad es mía, que nadie más me la puede quitar. Ahora bien,
Tengo que señalar también de que no es constitutiva, lo cual significa de que no constituye derecho al momento de la inscripción, salvo como son la hipoteca y las empresas, en el caso, por ejemplo, de las empresas de responsabilidad limitada. En cuanto a la eficacia del registro, en cuanto al registro de derechos, tenemos que tener en cuenta, en cuanto a la eficacia del registro de derechos y en consecuencia del registro de predios, tenemos que tener en cuenta que lo que busca es generar disponibilidad frente a terceros, ¿no? Lo que se busca es que asegurar el derecho para que posteriormente nadie pueda tomar posesión de tu predio, teniendo en cuenta de que la posesión es un atributo de la propiedad. Ahora bien, también debemos señalar de que cuanto a normas registrales, lo que busca el registro es justamente, como señala el BULAR y en concordancia con el artículo 1135 del Código Civil, ofrece un signo de conmisibilidad frente a tercero, ¿no? Lo que significa de que hace conocible o se presume conocible por todas las personas el registro de predios no establecidos, ¿no? Ahora, algunos aspectos históricos. Tenemos, por ejemplo, de que el registro de predios encuentra su hito histórico en la llegada de los españoles al imperio incaico. En el año 1768, el rey Carlos III oficializó lo que es el oficio de hipotecas. Como bien sabemos, el derecho registral llega a nosotros por medio de los españoles. Prosiguiendo con la tradición, el Código Peruano de 1852, en su artículo 2051, establece lo mismo que señalaba el oficio de hipotecas, ¿no? En esto lo que es el oficio de hipotecas, el que se encargaba de inscribir era un escribano público. Este escribano público estaba a cargo de inscribir lo que son cargas y gravámenes. Hay que señalar de que este oficio, asimismo como lo estableció el Código de 1852, solamente establecía la carga y los gravámenes, más no la titularidad del predio. Es decir, lo que se buscaba era garantizar el cumplimiento de una obligación, más no la titularidad del bien. Como diría Díaz Picasso, existen dos aspectos de una misma realidad, que son la inmatriculación y la primera inscripción de dominio. Díaz Picasso, en concordancia con el derecho español, teniendo en cuenta que es un autor español, señala de que justamente son dos aspectos unidos, ¿no? Es decir, que son las caras dos caras de una misma moneda, por así decirlo. También señala Díaz Picasso de que el registro de predios constituye el punto de inicio del historial registral, el historial jurídico del predio. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esta inscripción se da por conocido que este predio tiene la titularidad de una persona determinada. Por tanto, a partir de este predio empieza lo que se llama el principio de tracto sucesivo, ¿no? El cual establece de que todo predio viene de una titularidad anterior. La enciclopedia jurídica establece y haciendo en concordancia con la pluralidad de conceptos de que son diferentes. Es decir, de que estas dos situaciones son distintas. Por un lado, la inmatriculación es la forma de ingreso que tiene el predio al registro. Y la primera inscripción de dominio está dirigida al derecho que recae sobre el bien que está registrado. En el derecho alemán considera que son operaciones distintas, al igual que la enciclopedia jurídica. Considera que la inmatriculación se verifica de oficio con base en el catastro y que la inscripción es una operación posterior, ¿no? que viene a complementar la primera parte, por así decirlo. Retomando el derecho español, en el derecho español, a diferencia del alemán, no se omite la inscripción sin la titularidad de un derecho, es decir, de que no se puede escribir ningún predio sin que éste tenga un dueño. Por tanto,
a diferencia del alemán, en el cual sí se puede escribir el bien más no el derecho, lo cual señala que existe una divergencia entre estos dos tipos, estos dos derechos, ¿no? Ahora bien, en cuanto al derecho peruano, nosotros consideramos que, al igual que Díaz Picasso, es dos monedas, dos caras de una misma moneda, ¿no? Consideramos que son dos partes importantes y que, si somos estrictos en cuanto a la definición, vienen a ser lo mismo, ¿no? Como señala el Código Civil. Ahora, la inmatriculación en sentido formal es la realidad material por la cual una finca o un bien ingresa al registro. A partir de ello, todo acto de trascendencia real o que afecte a este predio tiene que ser inscrito en el registro correspondiente por fines de publicidad. Ahora bien, el derecho peruano con el derecho español, al ser, por así decirlo, antecesor al nuestro, señala, por ejemplo, una cosa interesante que es la suspensión de los efectos de la inscripción hasta su perfeccionamiento mediante edictos. ¿Qué quiere decir esto? De que si no se realizan estos edictos para el derecho español, no se puede considerar el perfeccionamiento del derecho. Por tanto, no genera oponibilidad en la tercera. Con el fin de preservar la seguridad inmobiliaria, es justamente que el derecho español realiza la suspensión de los efectos de la inscripción. Como vuelvo a señalar, haciendo que su perfeccionamiento se dé mediante los edictos. Ahora bien, el título es justamente el que fundamenta la inscripción. El nuevo reglamento establece dos caminos hacia ello, que están relacionados con la antigüedad del título que se tiene que escribir. El artículo 2018 del Código Civil lo reafirma, considerando justamente la antigüedad del título como una característica en cuanto a estos dos caminos. Tenemos primero la inmatriculación con título con antigüedad de 5 años. En este caso, los requisitos que pide el nuevo reglamento de registros públicos es que primero no se requiere pluralidad de documentos. ¿Qué quiere decir esto? De que basta con que el documento tenga una antigüedad de 5 años para que ya no se requiere la constatación por medio de otros. Asimismo, en el caso, por ejemplo, de la sucesión intestada, este documento es más que suficiente siempre y cuando individualice al predio. Como segundo punto, el cómputo del plazo se hará a partir de fecha cierta del título. Como bien sabemos, la fecha cierta del título se da por medio notarial, o en este caso, mencionando la sucesión intestada, cuando haya testamento, al contrario de cuando haya testamento, corre a partir de la muerte del testador. 2. La inmatriculación que no requiere título con 5 años de antigüedad. El reglamento establece algunos, ¿no? Como son la sentencia judicial, el título suplatorio. Como bien sabemos, el título suplatorio es aquel título que suple al título original, ¿no? Y que se da, por ejemplo, cuando este título es dañado o se pierde o otras cuestiones que escapan, ¿no?, del poder humano. Asimismo, también se da por medio de la declaración de prescripción de dominio. Como bien sabemos, la declaración de prescripción de dominio se da a los 5 años con buena fe y a los 10 con mala fe. Tercero, la resolución judicial de bienes de dominio público o privado del Estado. Como sabemos, el Estado también tiene bienes de los cuales es el titular, ¿no? Las actas de colindancia de las comunidades
campesina. Como bien sabemos, y ya lo señalé anteriormente, las comunidades campesinas como las nativas tienen protección constitucional y son tierras intangibles, ¿no? Que no pueden ser inscritas de forma individual, sino solamente colectiva. La resolución judicial de adjudicación de predios por remate o partición. En estos casos, cuando por ejemplo se remata un bien por medio de la subasta pública, en este caso el juez ordena la inscripción del bien cuando este bien no haya sido inscrito y se tenga que hacer la primera de dominio. Y justamente otros que la ley determina, ¿no? Formas especiales de inmatriculación. Tenemos primero la inmatriculación solicitada por entidades formalizadoras. En este caso hablamos de la inmatriculación por parte de, por ejemplo, COFOPRI, que realiza lo que es el saneamiento físico legal de predios urbanos y rurales. Por ejemplo, las municipalidades que realizan el saneamiento de predios solamente urbanos y las direcciones generales regionales de agricultura, ¿no? Que ven lo que son los predios rústicos. La inmatriculación de inscripción de derechos de propiedad de predios rurales de dominio privado del Estado. En este caso, esta inmatriculación se da justamente en beneficio del Estado. Lo que se establece aquí son títulos que otorgan la propiedad al Estado como requisito. Estos títulos se pueden dar de diferentes formas, como son a título originario, que son justamente los predios abandonados o sin dueños que podemos encontrar, ¿no? A título derivativo, que son por ejemplo la compra-venta, la donación y la herencia, ¿no? Y por la ley mediante la expropiación o los bienes fiscales. Asimismo, se requiere de la copia certificada de la información catastral, del certificado negativo de zona catastrada, los planos respectivos y la memoria descriptiva, ¿no? Debemos señalar que los planos respectivos estamos hablando justamente a los de ubicación y perimetrales, ¿no? Y cuando hablamos de memoria descriptiva, pues sabemos que la memoria descriptiva es el documento legal que contiene las características físicas, legales, geográficas de un determinado bien, propiedad de un determinado predio o inmueble. Tercero, la inmatriculación de predios rurales transferidos a título gratuito al Estado. Como bien sabemos, a título gratuito es cuando hablamos justamente de que no ha habido ningún tipo de transacción económica, ¿no? En este caso, lo que se pide solamente son dos cosas, que son los planos respectivos, que ya señalé, así como el documento en el que consta la transferencia a favor del Estado, ¿no? 4. La inmatriculación de predios rurales afectados por la reforma agraria, adjudicados a título gratuito a favor de particulares. Bueno, en este caso ya entendemos de que el beneficiario no va a ser el Estado, sino terceras personas, ¿no? Para esto, el nuevo reglamento requiere algunos requisitos como son el título de propiedad o resolución de adjudicación. También la copia certificada de la información catastral, así como el certificado negativo de zona catastrada, los planos respectivos y la memoria descriptiva. 5. La inmatriculación de predios rurales afectados por la reforma agraria, adjudicados a título oneroso a favor de terceros. En este caso, a diferencia del anterior, ya existe una transacción económica a favor de una tercera persona, ya que se hace a título oneroso.
con resolución de cancelación o donación o condonación de deuda. Para ello se requiere, el reglamento solicita los siguientes presupuestos. Primero, el título de propiedad o resolución de adjudicación, igual que el anterior, la resolución que acredita la cancelación o condonación de la deuda, la copia certificada catastral, el certificado negativo de zona catastrada, los planos respectivos y la memoria descriptiva. Inmatriculación de predios rurales afectados por la reforma agraria a título oneroso a favor de particulares sin resolución o condonación de deuda. Aquí lo que se pide para poder realizar la inmatriculación es primero el título de propiedad o resolución de adjudicación, asimismo el cargo de recepción de la solicitud de condonación de la deuda agraria. Tercero, las pruebas que acreditan la expropiación económica y la posesión del predio, el cual, como sabemos, tiene que ser continuo, pacífico y público, ¿no? Cuarto, la copia del certificado catastral, el certificado negativo de zona catastrada, los planos y la memoria requisitiva correspondiente, ¿no? La inmatriculación de predios rurales adquiridos por terceros de un beneficiario de la reforma agraria. Aquí lo que se pide es la escritura pública o formulario registral legalizado por notario. El título que acredite la propiedad con una antigüedad de 5 años a la presentación de la solicitud de inscripción de la inmatriculación. La copia del certificado catastral, la copia negativa de la zona catastrada, los planos y la memoria descriptiva. 8. Inmatriculación de predios rurales no afectados por la reforma agraria. Primero, lo que se pide es la escritura pública o el formulario registral legalizado por notario. Asimismo, el título que acredite la propiedad por un periodo de 5 años. La copia del certificado catastral, la copia negativa de zona catastrada, los planos y la memoria descriptiva. 9. Inmatriculación del territorio de comunidades campesinas. Aquí lo que se pide es el acta de colindancia suscrita por la comunidad a titularse y sus colindantes. También se pide el plano conjunto de la comunidad campesina debidamente hecho por el profesional respectivo y visado por el funcionario competente. Tercero, la memoria descriptiva autorizada por funcionario competente. 10. Inmatriculación de territorio de comunidades nativas. Lo que pide el reglamento aquí, o los requisitos, son la resolución emitida por la Dirección Agraria y el título de la propiedad. Asimismo, el plano de demarcación territorial. La memoria descriptiva de la comunidad elaborado por órgano competente del Ministerio de Agricultura. 11. Inmatriculación para anotación de embargo. Esta se hará con 2 requisitos. Primero, el parte judicial respectivo. Y segundo, los planos respectivos. Tratándose de predios urbanos, no hace falta coordenadas UTM. Ahora, si bien es cierto, ya mencioné todos los requisitos que se piden para el caso de inmatriculación, dependiendo de las circunstancias, también debemos señalar de que existen requisitos generales que se piden, además del título, de acuerdo a la nueva reglamentación.
Primero, el informe favorable del área de catastro. El informe favorable del área de catastro de la SUNARS es justamente la SUNAR quien determina en qué casos se requiere tal información y en qué casos no. Esta revisión que hace el área de catastro consiste en la verificación de los datos técnicos expuestos en los planos respectivos y que estos cumplan con la normativa vigente de la materia. Asimismo, este análisis dará como resultado la determinación por parte del área de catastro de si existe superposición de partidas, es decir, una duplicidad de partidas, así como otros aspectos relevantes. Otro de los requisitos es, por ejemplo, la presentación del plano perimétrico de ubicación georreferenciado a la red geodésica nacional. Cuando hablamos de plano perimétrico, debemos señalar de que es el plano que detalla todo el contorno del predio, estableciendo lo que son sus lados, sus áreas, su perímetro y sus ángulos. Cuando hablamos de plano de ubicación, estamos hablando de aquel que da la ubicación del predio teniendo en cuenta elementos geográficos como son la manzana, las calles y otras construcciones colindantes. Cuando hablamos de georreferenciación, estamos hablando de las coordenadas UTM, es decir, de que cada punto del predio que viene a ser una vértice debe coincidir satelitalmente con la red geodésica nacional. A esto es que se le llama justamente coordenadas UTM. Asimismo, debemos señalar de los requisitos que se piden, por ejemplo, para los predios urbanos rurales en zonas no catastradas. Aquí lo que se pide es el certificado negativo de zonas catastradas, el plano perimétrico y la memoria descriptiva. Ese es en el caso de los predios rurales en zonas no catastradas. Ahora bien, en predios urbanos y rurales en zonas catastradas, lo que se pide es el plano catastral. En cuanto a predios urbanos en zonas no catastradas, lo que se pide es el plano de ubicación visado por la municipalidad correspondiente. Como tercer de los requisitos, aparte de los requisitos generales, tenemos el pago de la tasa registral. Como bien sabemos, una tasa es un tributo que se paga en contraprestación directa de un derecho, ¿no? Por ejemplo, cuando requerimos hacer algún trámite ante alguna entidad estatal, pues en algún momento se requiere de pagar alguna tasa para poder realizar dicho trámite. En el caso, por ejemplo, de la tasa registral, es la que establece la SUNAR. La SUNAR establece esta tasa, al igual que otras entidades estatales, por medio de un valor de referencia. Este valor de referencia, como bien sabemos, son las unidades impositivas tributarias, la UIT, la cual va variando cada año y es la que determina cuánto es el pago de cada tasa que hay que hacerse y es la misma que se publica anualmente, ¿no? Ahora, la tasa registral para inmatriculación conlleva dos partes, encierra dos partes, las cuales son la fija y la variable. La fija está relacionada con el derecho de calificación y la variable está relacionada con el derecho de inscripción. El monto de dicha tasa registral varía conforme la zona en la que nos encontremos, pudiendo llegar, por ejemplo, en el caso de extrema pobreza. Bueno, como conclusiones, debo señalar de que promover la inmatriculación de predios es una necesidad apremiante y que se debe de hacer de forma
de forma necesaria para así asegurar el cumplimiento o asegurar el derecho a la propiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque por medio de la inmatriculación garantizamos o le damos seguridad jurídica a los predios de los cuales somos el titular. La SUNARS, si bien es cierto, tiene un logo particular que es el que señala propiedad registrada de propiedad segura. Si bien es cierto, esto no garantiza la seguridad del bien o de nuestro predio o del inmueble, pero nos da una seguridad relativa, ¿no? Y no hay peor registro que el que no se hace, ¿no? Bueno, con esto he llegado al final de la exposición respectiva, agradeciendo al docente y espero haya sido de utilidad. Gracias.